Muy buenos días otra vez. Qué gusto verles, qué gusto verles. Vamos a nuestro tiempo en la palabra en esta mañana. Vamos a ir a lo que hemos estado aprendiendo a través del libro de Mateo. Así que le voy a pedir que me acompañe. Vamos a Mateo capítulo 10, que es a donde hemos estado. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de lo que hemos emprendido 2 semanas atrás, acerca de cómo el Señor Jesús habla con sus discípulos en ese momento y después los envía como apóstoles. Y estamos estudiando lo que cada uno de estos hombres nos enseñan a través de la palabra. Así que hoy estudiaremos básicamente a 3 de ellos: Andrés, Santiago y Juan. La semana pasada empezamos con Pedro y vamos estudiando cada uno de ellos y vamos aprendiendo de ellos, de cómo el Señor a través de sus vidas nos permite ver tantas cosas en ellos que nos sirven para comprender mejor la palabra de Dios. Así que continuamos esta mañana con el estudio de los apóstoles. Si me acompaña, les dije 10, ¿verdad? Vamos a Mateo 9. Si ustedes recuerdan, Mateo 9, en los últimos 3 versículos de Mateo 9, vemos a nuestro Señor Jesús, después de todo un tiempo de andar por la región a donde Él anduvo, llega un momento donde Él se detiene y dice las siguientes palabras. Mateo 9, versículo 35. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de ahí emprendimos un estudio que, cuando tú le das vuelta a la página, te darás cuenta que inmediatamente les manda hacer ellos la respuesta a esas oraciones que le está diciendo, porque les dice: oren para que el Señor de la mies envíe obreros. Le das vuelta a la página y en Mateo 10, versículo 1, continúa la narración. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, y aprendimos que el Señor Jesús tenía más discípulos. Aprendimos que Juan nos enseña que eran muchos los discípulos de Jesús y que llegó un momento donde muchos de ellos dieron un paso hacia atrás y dijeron: esta palabra es demasiado dura. Y muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús y Jesús les cuestiona y les dice: ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro le responde esas famosas palabras que incluso hay una canción que cantamos que dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estos 12 discípulos que vemos aquí son unos que él ha apartado para él. Y dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 2 nos da los nombres, dice los nombres de los 12, y ahí aprendimos que ahora ya no son discípulos, sino ahora se han convertido en apóstoles. Y nos enseña que pasaron de ser discípulos, que significa aprendices, a apóstoles, que significa enviados. Este versículo 2 nos dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y la semana pasada aprendimos que este Simón Pedro, dice el versículo 2, que es primero Simón Pedro, y aprendimos que no es que se refiera a que es primero en ser llamado, sino primero toma el vocablo de cuando aquella ocasión también aprendimos que Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, y ese vocablo en el original significa el jefe, el primero de todos los demás. Y aprendimos que Pedro parece ser, por todo lo que estudiamos la semana pasada, que él es el, digámoslo así, el portavoz de todos los discípulos, el portavoz de los apóstoles. Él es el que siempre anda contestando, el que siempre anda preguntando, y aprendimos un poco acerca
de cómo es que este Simón Pedro es tratado por Dios. No es el primero en ser llamado, parece ser que el primero en ser llamado por Jesús es incluso Andrés y Juan, de los que hablaremos hoy un poco más, y lo veremos en Juan 1. Y la última vez que aprendimos acerca de Pedro, vimos su capacidad para liderar y cómo el Señor lo toma y lo pule y desarrolla en él algo para convertirlo en un líder útil, con el fin de enviarle a él y a todos los demás. Es decir, aprenderemos a través de la vida de Pedro, de Andrés, de Santiago, que es Jacobo. Cuando tú lees ahí Jacobo, también es traducido como Santiago. Aprendimos que todos estos hombres, Simón el cananista, incluso Mateo, etcétera, etcétera, todos tienen ciertas características que el Señor va a tomar, los va a pulir y después los va a enviar. Y por eso es que el versículo 5 de Mateo 10 nos dice: a estos 12, para esa razón o por esta razón es que Él los pule, dice, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor los va a enviar como una especie de entrenamiento, porque si usted analiza la Escritura, se dará cuenta que la Escritura nos muestra que en ese momento el Señor los envía de dos en dos y ellos regresarán, reportarán lo que han hecho, preguntarán y estarán en una capacitación de ir y venir, de hacer y reportar. Pero no es la última vez en la que el Señor los va a enviar, porque eso no será hasta que el Señor vaya a la cruz y muera, cuando ellos saldrán ya como apóstoles a predicar el Evangelio como estaba estipulado. Así que este es como una especie de entrenamiento. Y esta mañana continuaremos con el estudio de estas personas. ¿Quiénes son? ¿De dónde venían? ¿A qué se dedicaban antes de ser apóstoles o de ser discípulos? Y aprenderemos sus rasgos, cómo sus caracteres o su carácter era antes y cómo fue transformado. Y veremos si en alguno de ellos nos podemos identificar. Veremos cómo este grupo de hombres, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada que había 3 grupos en las Escrituras que hablaban de los apóstoles? Y que en cada grupo había 4 nombres, ¿se acuerdan? Y aprendimos que en el primer grupo, por lo que la Escritura nos dice, podemos ver que era el primer grupo a donde estaba precisamente Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y estos 4, el primer círculo, era muy cercano a Jesús. ¿Y por qué decimos que era muy cercano? Porque lo lees en la Escritura y te das cuenta que hay mucha relación entre Jesús y ellos. Y luego el siguiente grupo de otros 4 es un grupo que es menos cercano al Señor. Y luego hay otro grupo que es todavía un poquito más alejado, porque no sé, en la Escritura no lo registra, por lo menos a donde haya una comunicación con Jesús y ellos. Entonces, lo que podemos aprender es que este primer grupo de 4 hombres es muy cercano a Jesús. Y de esos 4 hombres, la semana pasada tocamos a Pedro y aprendimos que Pedro era un hombre impulsivo, que era un hombre reacio, que era un hombre impetuoso, que era un hombre de un carácter, dijéramos en mexicano, de mecha corta, ¿se acuerdan? Y cómo el Señor fue tratando con cada uno de ellos y cómo el Señor fue haciendo de cada uno de ellos algo muy, muy especial. Y el punto es este, amados hermanos. ¿Qué tipo de gente puede usar Dios en su ministerio? ¿Qué tipo de personas puede utilizar Dios para cambiar al mundo? ¿Qué tipo de personas usa Dios para predicar el evangelio del reino, para que las almas se salven? ¿Qué clase de persona usa el Señor para sus propósitos? Porque, amados hermanos, si usted y yo estamos en los caminos que el Señor nos permite conocer, que es el camino de Él, si estamos en los caminos de Dios, ¿con qué intención estamos aprendiendo de Él? ¿Para qué es que tú y yo venimos a la iglesia y aprendemos del Señor Jesús? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas y a dónde es que nosotros debemos desarrollar lo que aprendemos?
Porque cuando tú lees toda la riqueza que hay en la Escritura, indudablemente eres tocado por el Espíritu Santo para reaccionar. ¿Cómo está tu vida? Pues se los he dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios es un espejo que nos confronta y nos deja ver la situación interna de cada uno de nosotros. Pero eso, ¿a qué te va a llevar? ¿Qué es lo que aprendes y dónde lo aplicas y qué es lo que haces con ello? Cuando vemos que, por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo, como les dije, que es Santiago, y Juan forman parte de este primer grupo, de este grupo de hombres que son muy íntimos con el Señor Jesús, por lo que vemos en la Escritura. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de ellos? Aprendimos la semana pasada de Pedro y hoy aprenderemos de los siguientes tres. Pero es curioso ver que cuando hablamos de, por ejemplo, Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Marcos, el que tú quieras, el primer pensamiento que viene a nuestras vidas son los santos del Señor. Y lo que incluso algunos de nosotros pensamos es que son personas que no tienen el mismo nivel que nosotros, que ellos son totalmente diferentes, e incluso hemos llegado a nombrar iglesias, ciudades, colonias, calles. ¿Alguien vive en la calle San Pedro? Bueno, creo que esta colonia es San Pedro, ¿no, Chuy? Todavía no. No, pero está cerca San Pedro, ¿cierto? Estaba yo estudiando y estaba yo recordando que en nuestra ciudad muchas colonias son San Nicolás, San Pedro, Santa Margarita. Hay muchos santos. Y hay colonias donde la calle es San Juan y la otra calle es San Pedro y la otra es San Nicolás, etcétera, etcétera. Usted vive en San Pablo, pues ahí está, ¿verdad? Para que vea. Hay ciudades que son nombradas tras estos hombres. San Petersburgo, San Andrés. ¿Ha escuchado de San Andrés? No está muy lejos de aquí, de donde estamos, San Andrés. Y pensamos de ellos de una manera muy respetuosa, de una manera muy especial. Y lo son. Pero en realidad quiero decirle que estos hombres eran comunes, con un llamado muy poco común. Y cuando digo común, no quiero menospreciarles. Lo que les estoy tratando de decir es que eran hombres que tenían sus luchas y batallas como nosotros. Y que podemos aprender de ellos y darnos cuenta que nosotros no estamos descalificados para que el Señor tome nuestra vida, la moldee y empiece a hacer algo con ella. Así que vamos a ver si podemos identificarnos con ellos. El día de hoy vamos a ver el segundo en la lista, que es Andrés. Andrés, por cierto, es hermano de Pedro. Y en esta lista es curioso porque si tú lees la primera lista de los cuatro, el primer grupo es Simón, que es Pedro, Andrés, que son hermanos, y luego sigue Jacobo y Juan, que también son hermanos. Es decir, hay un par de hermanos ahí metidos, ¿no? O dos pares, ¿cómo se dice? Dos pares, ahí están. Andrés y Simón son hermanos, Juan y Santiago son hermanos, y ellos cuatro son el primer grupo, el más íntimo, el más cercano al Señor. Vamos a la primera escritura. Mateo 4. Versículo 18 en adelante. Bueno, ya no es la primera, ¿verdad? Es como la tercera. Gracias. Mateo 4, versículos 18 en adelante. Dice el libro de Mateo en el capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahora podemos ver que aquí la escritura nos muestra que Andrés y Simón estaban trabajando y que también Jacobo y su hermano estaban trabajando, y podemos entender que les hace un llamado para dejar todo. Pero Andrés, antes de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ya había tenido un encuentro con Él. Por lo que podemos entender en la escritura, Andrés, el hermano de Simón Pedro, es un judío piadoso que temía a Dios. Él había sido discípulo de Juan el Bautista. De hecho, fue un día en un mensaje de Juan el Bautista que su vida cambió, cuando Juan el Bautista, al ver a Jesús pasar por ahí, dijo de él lo siguiente en Juan 1:35.
Juan 1:35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿De quién eran estos discípulos? De Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y aquí vemos que estando Andrés siendo enseñado por Juan el Bautista, un día escucha: ahí está el Cordero de Dios, se levanta y lo sigue. Y le dice: ¿dónde moras? El Señor Jesús le dice: ven, acompáñame y date cuenta. Se queda con él. Y parece ser que después de este encuentro, Andrés va con Pedro y le dice: hey, Pedro, hemos hallado al Mesías. Y podemos ver claramente cómo Andrés fue uno de los primeros en ser llamados por Jesús. Parece ser que Pedro y Andrés vivían juntos. Es increíble cuando te pones a analizar la Escritura y a leer con detenimiento cómo empiezan a salir algunos destellos de información que normalmente cuando la leemos seguida no encontramos. Mire que dice Marcos 1:29. Marcos 1:29 dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Maestros, corríjanme si estoy equivocado, pero yo leo aquí que al salir de la sinagoga, al venir a la casa de Simón y Andrés, eso intuye que los 2 vivían juntos. Y la coma nos indica que Jacobo y Juan los acompañaron. Si estudias el Nuevo Testamento con detenimiento, verás que siempre va a aparecer Santiago, Pedro, Juan, Pedro, Santiago, Juan, Pedro, Santiago. Siempre va a aparecer ese orden, así como que de repente Santiago y Pedro, Juan y Pedro. Pero el que falta en ese grupo es Andrés, el hermano de Pedro. Lo voy a volver a decir. Si estudias detenidamente, verás cómo hay momentos en el que el Señor Jesús habla con Juan, con Pedro y con Santiago. ¿Se acuerdan de aquella escritura que nos dice que el Señor se transfigura, les muestra su gloria? ¿Sabe quién estaban ahí? Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago. Pero ¿quién nos falta de los 4? Andrés. Andrés no está. Que es quien estamos estudiando, que es hermano de Simón. Andrés no aparece. Parece ser que en este círculo incluso hay como una excepción de Andrés. Andrés no aparece en ese círculo. Claro que él era muy respetado, porque Andrés es parte de los discípulos, de los apóstoles, porque incluso en una ocasión, cuando unos griegos vinieron y dijeron a Felipe, que es otro de los que andan con ellos, les dicen: oye, Felipe, queremos ver a Jesús. Felipe lo que hace es llevar a estos griegos directamente con Andrés. Gracias. Y Andrés, por supuesto que es del grupo y que por supuesto es uno de los discípulos apóstoles del Señor, no es que esté hecho a un lado, pero Andrés tiene otra función. Andrés lo estudiaremos y en Juan 1, acompáñenme a Juan 1, versículo 40, vamos a aprender cómo Andrés poco a poco tiene algunos destellos por ahí que nos muestran su temperamento, que nos muestran su función. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 40,
nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y una de las características de este Andrés es que Andrés siempre andaba llevando la gente a Jesús. Siempre Andrés es muy simple, seguía a Jesús y llevaba a la gente a Jesús. Acompáñame a Juan 6. ¿Se acuerda de aquella ocasión cuando el Señor Jesús vuelve los panes y los pececillos en comida para una multitud? ¿Sí se acuerda? ¿Lo ha leído? ¿Usted sabe quién llevó a ese muchachito, a ese joven con Jesús? Fue Andrés. Juan 6, versículo 8, dice, uno de sus discípulos, y dice Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahora, por cierto, siempre que lees de Andrés, parece ser que siempre se va a referir como hermano de Simón Pedro. Parece que no tiene identidad propia. ¿No te pasó de joven cuando ibas a algún lugar y, buenas tardes, señora, vengo de parte de doña Juanita, yo soy la hija de doña Juanita, o yo me acuerdo que siempre iba, buenos días, soy hijo de doña María, doña Mari, sí, o sea, parece que no tiene una identidad propia, ¿no? Siempre a la sombra de alguien, ¿no? Soy de los Jiménez, ¿no? Simón, aquí aparece Simón Pedro, siempre Simón Pedro, o sea, Andrés parece ser que no tiene una identidad propia, siempre parece ser que va a aparecer uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Había una gran multitud de personas ahí reunidas. Jesús está enseñando, se ha hecho tarde en el día, la gente está hambrienta, no hay suficiente comida, y Andrés lleva a Jesús en esta ocasión un niño pequeño, y el niño tiene 5 panes y 2 peces. Seguramente Andrés pensó que el Señor podía hacer algo con poco. Podemos ver que Andrés siempre va a llevar, no solamente es el que sigue a Jesús primero, sino que siempre va a llevar gente a Jesús. Juan capítulo 12, versículo 20, es a donde les digo que algunos se acercan a Felipe. Juan 12, versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Asumimos que los llevaron a Jesús y podemos ver que cada vez que Andrés está involucrado en la búsqueda de Jesús es para que la gente lo pueda conocer, trayendo a Jesús a la gente. Y parece ser que Andrés tiene el pensamiento de que a Jesús no le importa quién venga a él, porque no vemos que Andrés haya dicho, ustedes son griegos, ustedes no pueden, primero vamos a ir a los judíos. Parece ser que a Andrés no le importa mucho el molestar al Señor para enseñarle a alguien, para atraerle a alguien. Andrés tiene la mentalidad de que a Jesús podemos acercarnos a él sin ningún problema. Parece ser que Andrés tiene la mentalidad de que para Jesús no hay nada imposible, porque le trae unos panecillos y unos peces y les dice, Señor, aquí está esto, ¿qué podemos hacer con esto tal vez? Parece que Andrés tiene la mentalidad de que a Jesús tú te le puedes acercar sin ningún problema. No hay que hacer cita ni nada. Ahora, en estos 3 incidentes lo podemos ver claramente. Y podrás pensar, porque leímos en Mateo 10, versículos 5 y 6, donde les envía, les dice, primero id a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que lo leímos? Podrás pensar que Andrés no es, ¿cómo se dice? Cuando sectario, cuando no nada más es una sección de personas, cuando rechazas a unos y nada más son otros, selectivo. Andrés, cuando ve a los griegos venir a preguntar por Jesús, no les dice precisamente eso, porque recuerden, si usted ha estado con nosotros estudiando Mateo, cuando Jesús va para su tierra, pasa por Samaria y les dice a sus discípulos, vayan y compren algo en el pueblo, yo me quedo aquí a descansar. Y hay una mujer que está sacando agua del pozo.
la famosa mujer samaritana con la que habla, a ella Jesús le revela que Él es el Mesías. Esa es la primera a la que le revela eso. Y Andrés se da cuenta, y entonces parece ser que Andrés entiende que Jesús, este Cristo, no solamente es para los judíos, sino para todos los que crean. Y no tiene esa problemática de lo que era el judaísmo, de que ustedes no, porque ustedes no son judíos. Por lo tanto, hay una sensación de la apertura de corazón. Para él simplemente parece ser que no hay nadie que estuviera fuera. Para él no cabía en la mentalidad de que Jesús pudiera rechazar a alguien. Y podemos ver la sencillez de corazón y, por qué no, tal vez incluso hasta su fe. Algo más que podemos ver, aparte de la apertura de su corazón y de su fe, es su humildad. Como les decía hace un momento, Andrés, yo estaba estudiando y piénselo conmigo por un momento. Eso no lo podemos ver en la Biblia, pero ¿usted cree que Andrés conocía a Pedro? ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Usted conoce a sus hermanos? ¿Usted sabe cómo son sus hermanos? Si creció con ellos de toda la vida, ¿usted sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos? ¿Usted cree que Andrés no sabía que en el momento en que él le dijera a Pedro, Pedro, hemos encontrado al Mesías, Pedro entraría y tomaría el lugar de protagonista? ¿Usted cree que Andrés no sabía que Pedro iba a ser impulsivo y como era en ese momento o en todo el momento? No sabemos, pero yo creo que Andrés conoce a Pedro. Y Andrés nunca negó, nunca vemos que Andrés haya dicho, no le voy a decir a Pedro, o sea, cada quien que se rasque con sus propias uñas, sino que primero va y le dice a su hermano Pedro, hemos encontrado. No pensó en los problemas personales, no pensó de manera mezquina. Y es triste decirlo, pero aún en las iglesias hay personas que dicen, a mí si no me toca un buen lugar, yo no quiero participar. Hay un dicho que dice, hay gente que si no toca en la banda, si no toca la tambora, no quiere tocar. ¿Sí entiende lo que le digo? Ser protagonista, ser primero, estar ahí al frente. Andrés no es así. Andrés todo el tiempo tuvo que vivir bajo la sombra de su hermano. Tú eres Andrés, tú eres el hermano de Pedro, ¿cierto? Sí. Y podemos ver a este Andrés que no le importó. No lo analizó, simplemente fue, le dijo a Pedro, no le importó. A diferencia de Santiago y de Juan, porque Santiago y Juan, que ahorita los vamos a estudiar, estos dos hermanos, a esos no vemos humildad en ellos. O sea, Santiago y Juan llevaron a su mamita, ¿se acuerdan? Con Jesús y le dije, ¿qué le pidió la mamá de Santiago y Juan a Jesús? Que uno se sienta a tu derecha y que otro se siente a tu izquierda. Estos sí eran ambiciosos, estos sí querían un puesto, estos sí querían tocar la tambora en la banda. ¿Me entiende lo que le digo? Andrés no le importó. Andrés conoce a Pedro, claro que lo conoce, trabaja con él, ha vivido con él, ha estado con él, sabe cómo es de escandaloso, sabe cómo es de gritón, sabe cómo es de impetuoso, sabe que le gusta. Aquí estoy, ya llegué. No sé si les tocó ir al cine Olimpia a algunos de ustedes hace muchos años. Ibas a la función y de repente a media función entraba cualquier persona y gritaba, ¡ya llegué! ¿No? Así es Pedro. Pedro es escandaloso y impulsivo y le gusta llamar la atención y Señor, y él pregunta, ¿y por qué acá? ¿Y por qué allá? Y llegan a arrestar a Jesús y saca la espada y le corta la oreja. Así es Pedro. Y Andrés está a la sombra, Andrés está tranquilo, Andrés está como decimos, allá en las sombras, es más tranquilo. Pero le voy a decir algo, a veces se necesita de un Andrés para llegar a un Pedro. Santiago y Juan no eran así. Santiago y Juan eran totalmente diferentes. Pero no veo a un Andrés luchando para ver quién va a ser el mejor en el reino.
Andrés es la imagen de los que trabajan en silencio, en lugares humildes, no sirviendo al ojo de los hombres como quien quiere agradar, sino como siervos de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios desde su corazón. Andrés no es el pilar. Pedro sí. Pedro es pilar de la iglesia. Santiago y Juan son columnas de la iglesia, sí. Andrés es una piedra más humilde que está más abajo, que a simple vista no se ve, pero ahí está sosteniendo la columna también. ¿Entiende lo que le digo? No todos son llamados para ser protagonistas o para estar al frente. Algunos son llamados para estar en otros lugares a donde pueden también contribuir. Ese es Andrés. Después de todo, él era uno de los 2 originales que fueron llamados y sin embargo no estaba en el círculo más íntimo de esos 3. Pero parece ser que a él no le molesta eso. Siempre fue llamado hermano de Pedro. Es una de esas personas que está dispuesto a tomar el segundo lugar, que quieren seguir apoyando, que no les importa ser ocultos y trabajar. Es el tipo de hombres que todos los líderes necesitan, el tipo de persona que todo el mundo sabe que es la espina dorsal de cada ministerio. Escribe un comentarista y dice que son las almas autoolvidadas que se contentan con ocupar una pequeña esfera en un lugar oscuro, libre de ambición egoísta, y sin embargo, este Andrés se sentará a juzgar a las tribus de Israel. Tranquilo, callado, hermano de Andrés, hermano de Pedro, siempre, toda la vida. Tranquilo, reservado, llevando a la gente a Jesús. No importándole que Señor Jesús, mira, te traigo aquí a un griego. Señor Jesús, te traigo, mira, aquí a un niño que tiene unos panes. Un escocés del siglo pasado escribe algo de el apóstol Andrés y dice que después de reunir todos los rastros de caracteres que se encuentran en las escrituras sobre Andrés, nos encontramos que ni es escritor de una carta, ni fundador de una iglesia, ni una figura destacada en la era apostólica, sino simplemente un discípulo íntimo de Jesucristo, siempre ansioso de que los demás sepan de la alegría espiritual y de la bendición tan apreciada. Un hombre de dotación moderada, de mente simple y simpática, sin ninguna fuerza dramática o espíritu heroico, un hombre con un profundo sentimiento religioso, con poco poder de expresión. Sin embargo, como les dije hace un momento, Dios conoce el valor de cada uno, porque a veces se necesita un Andrés para llegar a un Pedro. Dios usa a los Andreses, la gente que en silencio trae a otros a Jesús. Y luego vamos a Santiago. Este es totalmente otra cosa, Este es hijo del trueno. Este Santiago que en la Biblia aparece como Jacobo y Juan, estos son, como decía mi abuelita, a estos se les guisa aparte. Son punto y coma estos, son tremendos. Santiago, hijo de Zebedeo. En 2 listas de las 4 listas de los 12 apóstoles están al lado de Pedro. Sin embargo, no sabemos mucho acerca de ellos, pero cuando aparecen, siempre aparecen Santiago y Juan, o más bien Jacobo y Juan. Recuerde que Jacobo es Juan, ¿ok? Santiago y Juan, Santiago y Juan, Santiago y Juan. Son inseparables en los evangelios. La única vez que aparece Santiago solo, le cortan la cabeza. La única vez que Santiago aparece sin su hermano Juan, le cortan la cabeza. Así que es un indicador, siempre aparece
Santiago, y es un indicador que parece ser que es el mayor y parece ser que es el líder de estos dos. Y él es la fuerza, el celo, la pasión. Está Santiago y Juan, eran pescadores. Su padre era, lo leímos hace rato, Zebedeo. Parece ser que Zebedeo estaba económicamente muy bien, porque habla de que con su padre tenían este negocio y parece ser que tenían un buen negocio en la pesca. Pero para conocer a Santiago, la mejor manera es conocerlo a través de lo que el Señor Jesús dice acerca de él. Marcos, capítulo 3. Versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. ¿Alguna vez se ha preguntado de dónde viene su apellido? ¿Alguna vez ha pensado o ha investigado de dónde viene, de dónde procede su apellido? ¿No? Dice, pues yo me llamo Vicente Lara y pues ya no sé qué, ¿no? O yo soy Castillo, porque soy Castillo también, pues no sé. O sea, estaba estudiando hace poco una lección que tenía que dar y resulta que por ejemplo, Johnson, ha escuchado en inglés, ¿no? Johnson es el hijo de Juan. Johnson, ¿ok? Hijo de Juan. Y se desprende de que se referían a fulano Blacksmith, por ejemplo. El Blacksmith. ¿Cómo te apellidas? Mi apellido Blacksmith, ¿no? Me llamo Juan, pero mi apellido Blacksmith, ¿no? Y bueno, ese Blacksmith era porque hacían referencia a su profesión. Hacían referencia a lo que se dedicaba. Blacksmith en inglés significa herrero. Entonces decían, Mario Blacksmith, Mario el herrero. Y ahí se le quedó. Y a los hijos de Mario le llamaron Blacksmith. Y así se les quedó. ¿Y cómo? ¿Tú quién eres? Yo soy Mario Blacksmith. Y ahí se fue, y ahí se fue, y ahí se fue, y ahí se fue. Bueno, pues en Marcos 3:17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó, gracias, porque a mí me cuesta mucho, Boanerges, esto es, hijos del trueno. Estos dos, Jacobo, que es Santiago, y Juan, eran Jacobo y Juan Boanerges. Así se apellidan. ¿Y qué significa? Hijos del trueno. ¿Y por qué eran hijos del trueno? Porque eran tremendos. ¿Ok? El apellido dejaba ver su temperamento. Jesús les puso Boanerges, hijos del trueno. Yo te pregunto, ¿usted cree que Jesús no los conocía? Jesús sabía qué clase de material tenía en sus manos. Y hablamos la semana pasada de Pedro y cómo lo fue moldeando y cómo lo fue haciendo y lo pulió para hacer de él el hombre que después llegó a ser. Hablamos un poquito ahorita de Andrés, de su hermano, de cómo es diferente. Y ahora nos encontramos con este Santiago que es Jacobo y con Juan su hermano y que son, de acuerdo a palabras de Jesús, son tremendos, son hijos del trueno. De esos dos, Santiago es el líder. Eso se indica por el hecho de que él aparece siempre por primera vez. Hay un comentario que dice que debió haber sido ambicioso, apasionado, entusiasta, ferviente, agresivo. Escucha lo que le voy a decir. Este comentario que le acabo de decir, que este hombre, Santiago, es agresivo, entusiasta, impulsivo, ferviente, celoso, está basado en que en el libro de los Hechos, el emperador Herodes un día decide ir detrás de la iglesia. Y lo que hace con Santiago es cortarle la cabeza. Santiago es el primer mártir de los apóstoles. Y del tiempo en el que Jesús parte en adelante, solo pasaron 14 años para que ese Santiago perdiera la cabeza por causa de Cristo. ¿Pasó mucho? No, no pasó mucho. ¿Usted cree que fue de gratis? ¿Usted cree que fue nada más porque sí? En otras palabras, lo que le estoy tratando de decir es que este hombre, Santiago, era un hombre impulsivo,
Era un hombre que no se dejaba, no se comprometía con nada. Era un hombre que te decía las cosas como son. Era un hombre fuerte, reacio, directo. Y a Herodes pareció no gustarle eso. Lo hace arrestar y dice, vamos a acabar con ese. Y le cortan la cabeza. No sé si ha leído de Acab, que en el Antiguo Testamento dice, vamos a terminar con todo esto, y arrasa con todos los ídolos levantados en Israel y los tira, y es parecido a Acab, es una persona impulsiva. Santiago es el primer discípulo o apóstol en ser mártir. Se deshicieron de él rápido. Era un verdadero problema y había que terminar con él. Era como, me puedo imaginar a Santiago estando con Jesús en el templo cuando Jesús empezó a hacer el látigo ese de cuerdas. ¿Se acuerdan que lo ha leído? Que volteó las mesas de los cambistas y yo me imagino a Santiago diciendo, dale, ahí está otro, dale también. O sea, un hombre celoso. Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿De dónde sacamos toda esta información? ¿O de dónde podemos ver esto? Acompáñame a Lucas 9, versículo 51. Porque ¿dónde podemos nosotros tener una base para decir cosas? Bueno, el libro de Lucas nos va a hablar un poquito acerca de esta situación. Ahora, recuerde que Jesús en el templo dice que le consumió el celo por la casa de su padre, hace un látigo con unas cuerdas, vuelca las mesas de los cambistas y los saca a todos. Y es un celo. Ahora, en el Señor Jesús ese celo obviamente es conducido con sabiduría. Porque hay personas que tienen un celo, pero que tienen poca sabiduría y acaban diciendo cosas que no son o acaban haciendo cosas que no deben. ¿Y por qué decimos que Santiago es así? Porque en Lucas 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo, que es Santiago, y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí podemos ver quién era su héroe de Santiago. Podemos ver que Santiago dice, si quieres, como Elías, nos los echamos. O sea, dime tú qué corazón de misionero tiene ¿no? Santiago y Juan, hijos del trueno, con eso es poco y bueno, decía mi abuela, ¿no? Estos no andaban por las ramas, o eres o no eres, o le entras o qué onda, ¿no? Ese era impetuoso. Escucha que los samaritanos simplemente no reciben a Jesús. Ahora, hay una historia detrás de los samaritanos y algún día lo platicaremos, pero se odian. Y los samaritanos tienen su propio lugar a donde ellos adoran, hacen su propia adoración ahí en el monte. Y es probable que los hayan corrido aún del pueblo y los hayan incluso hasta apedreado por no recibirlos. Y entonces este hombre junto con su hermano dicen, no, pues vamos a pedir que descienda fuego del cielo y los consuma. Versículo 55, entonces volviéndose a él, Jesús los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. En otras palabras, Jesús está diciendo, ese no es el momento, no aplica aquí el espíritu de Elías. No hemos venido para eso. No es el momento de resolver esto sobre una nación impía. Es el tiempo, es el momento de anunciar el nuevo pacto. Y Jesús los reprende fuertemente porque ellos eran intolerantes. Santiago tenía tanto celo y tan poca sensibilidad.
Imagínate qué clase de evangelista llegaría a ser. Imagínate a este Santiago predicando el evangelio a tal forma que incomodó a Herodes. Ahora, ¿es bueno ser celoso por el Señor? Claro que sí. Enojarte cuando tener ese celo por las cosas del Señor, y lo hemos aprendido. Jesús se enojó, sí, se enojó, cambió, tiró a las mesas de los cambistas, los echó fuera, hizo un látigo, los corrió, y tú dices, Jesús, sí, claro, ese Jesús, un celo por las cosas de su Padre, apasionado. Y podemos ver que también eran ambiciosos. Mateo 20:20 nos muestra la historia que hemos ya leído en alguna ocasión acerca de estos dos, donde entra su mamá. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Diciendo en otras palabras, ¿qué no te has dado cuenta lo lindo que son? ¿No te has dado cuenta lo bueno que son? O sea, mira, mis dos nenes, uno a la derecha y el otro a la izquierda, son tan buenos. ¿Cómo son las mamás? ¿A poco no? Las mamis son, imagínate a qué grado, ¿no? Versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ciertamente lo iban a pasar. Leí un comentario que dice que ciertamente las personas que son celosas son ambiciosas también. Y estos dos buscaban el favor del Señor. Este Santiago tuvo celo, tuvo fervor, estaba en el grupo íntimo. Él sentía que tenía que tener una recompensa por su capacidad. Y el Señor le recordó y le dijo, sí vas a tener una recompensa, pero no es la que tú crees. Porque antes de llegar a ese trono donde va a reinar o donde va a juzgar a las tribus de Israel, tiene que tomar una copa, y esa copa era de sufrimiento. Y 14 años después se le concedió su petición. Le dieron a beber esa copa. Dice Hechos 12, versículos 1 al 3. Y aquí hay un dato muy interesante. Hechos 12, del 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. No tengo el dato exactamente, pero no sé si la palabra o el vocablo maltratarles significa solamente golpearles, darles alguna golpiza o algo. Pero me llama la atención que dice que el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, escuche lo que dice el versículo 3. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Es decir, no fue sobre Pedro, pero cuando se dio cuenta que les había agradado, es decir, no tenía la intención de ir, pero cuando se dio cuenta que agradó que haya matado a Santiago, entonces dijo, pues vamos por los otros. Y aquí vemos cómo la muerte de Santiago agradó a los judíos. Parece ser que era a Santiago detrás de quien iban, este hijo del trueno. ¿Qué clase de personas usa Dios? Bueno, podemos darnos cuenta que Él utiliza a grandes líderes como Pedro, a personas tranquilas, detrás de las escenas como Andrés, silencioso, un pueblo fiel,
pero también puede utilizar a personas temerarias, valientes, ambiciosas, celosas, incluso a veces sin amor, insensibles, egoístas como Santiago, tomarlas y a través de las experiencias, a través del trato de Él, moldearlas para que obren para su gloria. Porque cuando tú y yo pensamos, que va a usar no, ¿cómo crees? No, a Él no. No, a ella no, a ella sí, mira su carita, pero a Él no. Y somos muy, muy dados a descartar a la gente y aún hasta descartarnos nosotros. Pero si logramos escudriñar la Escritura y darnos cuenta de la riqueza que hay en ella al ver que estos 12 discípulos son toda una, son la crema innata, ¿no? Porque como les decía hace un rato, lo leemos y decimos San Pedro, San Pedro, y nos imaginamos que Pedro era una cosa tan hermosa, tan linda. Bueno, lo fue después de que Cristo trató con él, pero antes era una cosa terrible, como Tulipán, como Johnny Laboriel. Para Santiago, ese hombre de quien estamos hablando, esa copa fue una muerte. Para su hermano Juan, fue el exilio. Tuvo que morir, tuvo que ser rechazado y morir en la isla de Patmos. Leí hace poco que los romanos tenían una moneda que tenía una, ¿cómo se llama? No, una insignia. Estaba estampada con un buey parado frente a un altar y un arado. Y abajo tenía grabado lo siguiente: listo para cualquiera, para ser ofrecido en el altar o para trabajar. Y eso fue lo que les pasó a Santiago y a Juan y a los discípulos y a todos los que queremos seguir a Cristo. Estamos listos para ser ofrecidos por ti, para la gloria de tu nombre, y si no, para trabajar por ti, para la gloria de tu nombre. Santiago tuvo que ser refinado y quería que descendiera fuego del cielo y consumiera. Y te preguntas, ¿esa clase de hombres usa Dios? ¿Qué tipo de mujeres usa Dios? ¿Qué clase de personas encajan en ese plan? Personas como Pedro, líderes que consiguen que las cosas se hagan, gente humilde como Andrés y como Santiago. Juan. De Juan también podemos entender muchas cosas, porque Juan no solamente escribió el Evangelio de Juan, sino también escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y cuando leemos de Juan decimos, Juan es el apóstol amado, el que recarga su cabeza sobre el hombro del Señor. Y lees Juan y lees el amor y dices, Juan debió haber sido bien chido, bien amoroso y bien. Ese era un hijo de trueno también. Ese también, como su hermano Santiago dijo, que caiga fuego sobre ellos. Era intolerante. En una ocasión, vamos a Marcos 9. En una ocasión, Juan dice que se enojó e hizo algo por el que el Señor Jesús lo reprendió. Marcos 9, versículo 38 al 40, dice lo siguiente: Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Y este Juan, discípulo, apóstol, amoroso que vemos y que entendemos, antes de ser tratado por Dios, antes de pasar por todo el procedimiento, era una persona también de mecha corta. Sectario era la palabra que buscaba hace rato. ¿No sigues? No hagas eso. ¿Qué te pasa? Tranquilo, eso nada más es para nosotros. Claro que cuando Dios empieza a tratar con él y empieza a hacer las cosas que hace con él, como lo hace con nosotros, empieza a cambiar y a transformar su vida y se convierte en ese apóstol que leemos con una capacidad enorme para amar. Porque, escucha, Juan no es un hombre solamente lleno de sentimentalismo. Escucha lo que le voy a decir. Porque un hombre que solamente se deja llevar por sus sentimientos no va a ser capaz de tener un sentido de la verdad. ¿Ha visto usted padres de familia que consienten a sus hijos a pesar de que usted sabe, y usted y todo el mundo que está ahí saben que están malcriados, y el papá dice, déjalo? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto padres de familia que están ciegos y que no se dan cuenta, y que todo el mundo se da cuenta que sus hijos son unos malcriados y que ellos no? ¿Cómo se llama eso? Amor ciego. ¿Se da cuenta? Piensen esto. Si Dios permite que Juan se quede igual diciendo, bueno, es buena onda, es medio raro, no le gusta mucho que la gente se meta, pero no, Dios trata con él, es un hombre que tiene una capacidad enorme de amar y todo, pero tiene que ser un hombre que sabe amar, pero que también sabe decir las cosas como son, que tiene que decir la verdad como es, si no, es un sentimentalista. No le voy a decir nada para no lastimarle. No. El amor tiene que ser eso. Porque te amo, te voy a decir, estás muy mal. No te puedo dejar igual. ¿Entiende lo que le digo? Porque si dejas a un hombre amoroso, no va a haber convicciones fuertes. Y va a ser un desastre en la tolerancia y en el sentimentalismo. Así que este Juan, tú puedes leer sus cartas y te vas a dar cuenta cómo él denuncia a aquellos que están en contra del Señor y habla de frente. Si lees el Evangelio de Juan, verás que él establece claramente el pueblo de Dios, el pueblo de Satanás, y vas a ver lo que el Señor hizo con él. Sin embargo, él se caracteriza por el amor. Juan 13:23 dice que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este libro lo escribe él, y él nunca dice su nombre. Él siempre habla como aquel al que el discípulo que el Señor amaba, o el que él amaba al Señor. Nunca usa su nombre, se hace llamar discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, este hombre tiene un corazón de amor, entiende y tiene capacidad de dar y de amar. Y por eso, escuche, eso está muy bueno. Acompáñeme a Juan 19. ¿A quién Jesús le encarga su rebaño? Lo vimos la semana pasada. A Pedro. ¿Y a quién Jesús le encarga? A María, su madre. Dice Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hasta que no le dijo a Juan: aquí está tu madre,
mujer, aquí está tu hijo. Él descansó, o más entregó, murió. Jesús nunca tuvo que pedirle a Juan si le amaba. A Pedro sí. A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, y a Juan le dijo, cuida a mi madre. Aquí está. Dice la historia que Juan no salió nunca de Israel hasta que María falleció. Una vez que María falleció, entonces Juan se fue a predicar. El hijo del trueno, hombre amoroso, que nunca pondría en peligro sus convicciones. Tremendo, tremendo. Sabemos que la historia nos cuenta cómo fueron muriendo estos hombres. No leemos nunca que estos apóstoles hayan muerto en sus mansiones, rodeados de carros, rodeados de dinero, de sirvientes. La historia nos cuenta que Pedro, lo hemos estudiado, primero crucificaron a su esposa y él abajo de la cruz le dice a su esposa, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y una vez que muere, entonces le dicen, ahora sí vas tú. Y él les dice, a mí me crucifican de cabeza, yo no soy digno de morir como mi Señor, y lo crucifican de cabeza. A Santiago lo arresta Herodes, la historia dice que le cortan la cabeza. Juan muere exiliado en una isla. Andrés, dice la historia que a Andrés le dijeron, te vamos a crucificar, te vamos a matar, y le dijeron, pues, y no sé si usted sepa, pero hay como 10 diferentes tipos de cruces. No sé si alguna vez ha visto, hay muchos tipos de cruces. Hay una cruz que es en X, es la X de San Andrés, le dicen. Y es porque a Andrés lo crucificaron de cruz, lo dejaron 3 días. Y que la gente que pasaba, dice la historia, que lo veía, Andrés crucificado en la cruz, les decía, arrepiéntete de tus pecados. Y les predicaba hasta que murió, crucificado. Pero la historia también cuenta que Santiago, antes de morir, dicen algunos historiadores, que le predica al soldado que lo está guardando. Y el soldado acepta la fe de Santiago y le dice, yo acepto la fe que tú tienes. Se dan cuenta y le dicen, ¿tú también? Pues tú también. Y muere con él y le cortan la cabeza al soldado y a Santiago. Estos hombres que el Señor utilizó para llevar su palabra a los demás, y por hombres como ellos es que tenemos la palabra, comunes, hombres que en su tiempo tuvieron todas esas luchas y todas esas cosas como usted y como yo. No se descarte, siga adelante, rinda su corazón a Dios, que Dios quiere hacer algo con usted, para la gloria de su nombre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, queremos esta tarde ya darte muchas gracias, Señor, por la palabra que nos permites escudriñar. Ciertamente en esta tu iglesia habemos, Señor, tú nos conoces a todos, diferentes trasfondos, diferentes situaciones. Y gracias te damos porque a través de las dificultades que hemos enfrentado en la vida, Señor, primeramente solos, y hasta que tú en tu bendita gracia, en tu bendito amor te cruzaste con nosotros, nos permitiste empezar a conocerte. Es que hemos venido a ti, Señor, y podemos estar juntos aprendiendo de ti. Señor, queremos pedirte que, como dices en tu palabra, sigas trabajando en nosotros. Sigas trayendo a nuestro corazón ese entendimiento de tu palabra. Oro porque cada uno de nosotros podamos ser tierra fértil, a donde tu palabra es sembrada y pueda dar, Señor, fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Señor, trae madurez a nuestro corazón, trae madurez a nuestra vida. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que nos hagas crecer
en el conocimiento de tu palabra, de ti, Señor. Sigue trabajando con nosotros, quitando todo lastre, Señor, quitando todo lo que estorba en nuestra vida, todo orgullo, toda falta de perdón, toda soberbia, todas esas situaciones que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y todo ese egoísmo y todo lo que nos estorba, Señor, para glorificarte. Padre, que no nos descartemos, Señor. Toma nuestra vida, Padre amado. Toma nuestra vida, Señor. Y si en algo te podemos servir, si en algo, Señor, quieres usar nuestra vida, aquí estamos, Padre. Permítenos predicar tu palabra a otros, Señor, que no te conocen, y mostrarles a tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra y de la sana doctrina, pero también a través de nuestra vida, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo tiempo. Te lo pedimos en su nombre.